El Holodomor es como se conoce la hambruna artificial que padeció la población ucraniana entre el otoño de 1932 y la primavera de 1933. Fue organizada, sistemáticamente planeada. Esto como consecuencia de la política de colectivización de tierras implementada por el gobierno soviético. Árboles Fónicos, la lengua del corazón es un proyecto de investigación, creación desde el arte sonoro, desde la práctica y la agencia del sonido, que busca aportar en la dignificación de las víctimas del Holodomor y además ponernos aquí en Colombia, en este contexto más reciente, el tema de las hambrunas, la desnutrición y la soberanía alimentaria. Quisimos trabajar con los testimonios escritos en los que quedaron depositadas las experiencias de varios sobrevivientes a la hambruna y que cuentan de manera descarnada y de manera profunda y sentida, atravesada por sus emociones y por su cuerpo, lo que un ser puede vivir en el momento de estar sintiendo hambre y la renuncia que tiene que hacer a su dignidad para poder sobrevivir. Recordar, desde la etimología, se asocia a volver a pasar por el corazón. Entonces, tomar estos testimonios, recordar lo que pasó allí, pues de alguna manera no solamente basta con revisarlos, leerlos y reproducirlos en nuestra mente o contárselos a otras personas, sino sentirlos profundamente. Entonces, en este taller y en este proyecto que hicimos, lo que buscamos fue generar distintas estrategias para que las personas pudieran volver a sentir profundamente lo que las otras personas vivieron y sintieron, y desde ese lugar poder hacer justicia con las demandas que hacen los testimonios. En el comer se encuentran tejidas nuestras relaciones culturales, nuestras relaciones históricas. De alguna manera quisimos en la primera sesión conectarnos con los alimentos y a partir de los alimentos viajar en el tiempo, viajar en el espacio, irnos hasta Ucrania. Entonces se prepararon dos platos, uno se llamaba golubtsi y el otro se llamaba kutia. Ambos platos tradicionales de la gastronomía ucraniana, en el que se sintetizan varios de los sabores y que corresponden a pues los frutos que producen estos paisajes, estas estepas. Fue algo muy bonito por compartir en una mesa un plato distinto, algo nuevo, y que tenía unos sabores que no me imaginaba sentir. Me sentí muy conectada. Creo que pues lo primero fue la disposición en el espacio, o sea, la posibilidad de encontrarse esa mesa con cada uno de los objetos, y sobre todo creo que la disposición se generó a partir del video que ustedes nos mostraron, de poder escuchar quién traía esa receta, por qué la estábamos comiendo, por qué era importante. Yo creo que para mí comer siempre ha sido un acto natural, pero tal vez nunca sagrado, o no como se vivenció en esa primera sesión. Creo que todo el ritual que se hizo antes dio otro significado que probablemente yo no se lo doy a la comida que consumo diariamente. El cuerpo pasa por una memoria, incluso por una memoria que no conoce, y siento que es una memoria desde la ausencia también. Me hizo recordar también unas personas que ya no estaban, me hizo recordar a un tío mío que no está, que era muy dulce, y el plato dulce pues me hizo como sentirlo vivo un poco, como sentir esos sabores ahí. Creo que eso me conectó emocionalmente, y sobre todo algo que fue muy particular, el olor o como el aroma, que de una vez yo lo relacioné con un plato de Colombia que se llama indios y es con repollo, y ese plato lo hacía mi abuela. Entonces creo que hay una cercanía no solamente por el hecho de, bueno, el alimento, cierto, que pues está muy cercano a todos, sino también porque me trajo una memoria familiar. Esa ausencia de recordar no solo los muertos de Ucrania, sino
los propios también. Es como si nos hubiésemos sentado a comer con todas esas ausencias que de alguna manera también nos han construido. Imprimimos en unas pequeñas papelitos y los pusimos dentro de una caja con una piedra. A las personas les pedimos que fueran a un lugar donde teníamos estas cajas, podían ir y revisar las cajas y decir como yo quiero esta o la otra por el texto, por la palabra que estaba en la parte de afuera. Por primera vez se encontraban con ella en un lugar silencioso, secreto, aislado, cada uno en un acto confesional con esa voz, y la guardaban en su mente y la guardaban dentro de sí. Esa experiencia fue bastante retadora porque desde el momento en que yo recibí esa voz sentí una gran responsabilidad y una conexión muy importante, pero sentía que el mensaje que había detrás, pues había mucho dolor, tristeza, pero siempre quedaba como tal vez algo de esperanza pese a ese relato tan pesado. Y en el silencio, claro, al no querer recordarlo, estaba presente todo el tiempo. Es como, no quiero verte, pero al hacer la acción de evasión es como, estás todo el tiempo, estás más presente que si yo te hubiese dado un rol de presencia desde un principio. Esa voz me sostuvo como emocionalmente, enérgicamente, porque tuve una semana muy pesada y sentir ese cofre en mi maleta, sentirlo conmigo, como que me hizo recordar el hambre que vivió esa gente y como que me hacía sentir que no debería estar tan cargado con lo que estoy viviendo porque no es tan duro como lo que ellos vivieron. Lo que hice como para tratar de darle un sentido era como que esa voz me acompañara, ubiqué la cajita al lado de las fotos de mis abuelos, que ellos ya murieron, le prendí ahí una velita y de esa manera sentí que estaba con los míos, que yo le estaba dando la bienvenida y también como anidando y cobijando esa voz. Me sentí como protectora. Yo siento que en el mundo no siempre tengo ese papel como de madre protectora, pero esa vez lo sentí porque además sentí que era un regalo, como algo que tenía que cuidar y que proteger, porque era para mí solamente. Y creo que también lo que me conectó fue pensar en la piedra, ¿no? Como darle ese sentido de que la piedra es la abuela, ¿no? La que trae esas memorias y también la que es la custodia de esas memorias. Entonces creo que eso pues me conectó bastante con el relato y traté de hacerlo de la manera más hospitalaria y respetuosa. Escuchar la voz el uno al otro en parejas a través del fonendoscopio. El fonendoscopio poníamos la cápsula en el corazón, entonces la persona que producía el sonido o la voz en este caso, pues se escuchaba no directamente sino a través del corazón. Entonces se sumaban dos cosas: el cuerpo del hablante, su ritmo cardíaco, su intensidad cardíaca, los pulsos y las fases del corazón, y la voz del relato. Y de esa manera estábamos juntando el interior y la experiencia orgánica y profunda del sacar la voz con el cuerpo de la persona. Pues sentí esas frecuencias y esas voces muy cerca, muy del corazón. El hecho de que esa escucha estuviera mediada por el corazón fue muy potente porque permitió como escucharnos desde adentro y desde el interior del otro. Jamás había entrado en la palabra escrita y hablada desde el corazón. Y para mí eso es una novedad, es un lugar posible para habitar la palabra, el testimonio. Parece una cosa poderosa, natural y sobre todo de una sinceridad inalcanzable. No me había percatado también como de lo sonoro que es mi corazón. Creo que el momento donde uno más lo siente es tal vez cuando siente miedo o una felicidad extrema, que el corazón palpita muy rápido, pero tener la posibilidad de escucharlo a veces cuando es más calmado o en sus distintos ritmos y sobre todo cómo esos ritmos van acompañados de esas historias, creo que fue muy potente y siento que esa es la manera también en la que se guardan las memorias y también siento que es la manera en la que se inscribe como esas memorias en el cuerpo, ¿no? A partir de una sensación particular. Porque también de cierta manera, al sincronizarnos y al tener ese palpitar de esa voz que hablaba, revivíamos un poco esos seres y resultábamos palpitando con ellos. Fue algo lindo.
Todavía no puedo comprender con qué propósito se hizo todo eso. Y cuando alguien lograba adquirir el pan, la gente ya estaba tan agotada por el hambre que también por el pan moría. Sincronizamos un dispositivo de captura del corazón y de la voz. Fue el momento de liberar y de sacar y dejar registrada la voz en un soporte. Eso con el fin de utilizar este material para luego ponerlo a vibrar dentro del árbol. El árbol es efecto y causa en sí mismo. Entonces, desde ahí es una enorme metonimia. Es como el árbol son sus hojas, pero son sus tallos, pero son sus raíces. Y en las raíces es su tierra. Primero estaba buscando la voz, como tratando de encontrarla. Una vez ya la encuentro, como que bueno, quiero escucharla, quiero entender lo que hay allí. Entonces como que la vibración que hay de los corazones allí capturados empieza como a hacer algo, como mella en uno, al punto que yo sentía que mi corazón se estaba acelerando, como tratando de sincronizarse con lo que estaba escuchando y con lo que estaba sintiendo en el tacto del árbol. Sí, de verdad es difícil escucharnos entre nosotros. Ahora la cercanía con un ser vivo que aparentemente no te transmite algo fonético o algo sonoro, pues está vibrando y te está transmitiendo vida. Eso impacta y los impactó. La mayoría me decía la vibración de lo natural, la vibración era mágico. Decía no encontramos cables, no encontramos nada. Digamos que es mágico. Me parecía muy complejo, pero una vez llegas y lo sientes, porque es que es una experiencia que se siente, que se escucha, que se saborea y que se ve. Entonces creo que ya permea todos los sentidos y ya hace que sea muy, pero muy valiosa, muy significativa, o sea, como que va a otro nivel. Sí, me da algo de ternura, yo creo, la sola presencia del árbol con un corazón adentro ya, pues sí, ya me genera como ternura. Y no, más bien me pone a moverme la cabeza como en lugares políticos de eso, de qué significa, ¿verdad?, llevar una voz que ha sido aplastada por el tiempo, por la historia. Lo que buscamos es que reflexionemos acerca de las condiciones que llevaron a la hambruna y que nos demos cuenta que en el país existen 7.3 millones de personas que están en condiciones de inseguridad alimentaria, ¿no? Según los datos de la FAO para el año 2022 acá en Colombia. Casi la misma población que murió durante el Holodomor. No se debe a la escasez de alimentos, sino a las condiciones de las personas que no tienen los suficientes recursos para poder acceder y también en parte a las decisiones políticas. Toda esta historia cíclica que se vive podrá ser una cultura o un país muy alejado, pero sentirlo tan cerca y sentir que no solamente a ellos les pasó, nos ha pasado acá, pues no se puede repetir y que es una manera de seguir divulgando para que eso no pase. También siento que haya sido una convocatoria pública, también trabaja con las voluntades y los tiempos de las personas, entonces también ahí hay algo de hospitalidad, de cómo se unen personas que no tienen nada que ver, que no se conocen, para experimentar, para escuchar a otros que no tuvieron voces o que las tuvieron plasmadas, pero que si no es por un ejercicio así, pues pueden quedarse en el olvido. Creo que ahí hay mucho también de hospitalidad. Que resulte hablando la voz de nosotros, la voz de nuestro corazón a través de un árbol, pues es algo emocionante, es como algo que me sacude las fibras, me sacude el ser, es muy bonito. Como la comida también es algo que evoca, pues creo que a partir de esa experiencia sensorial también es una forma de hablar de esos episodios, tanto positivos como negativos. Y creo que también habían testimonios de esperanza. Entonces creo que a través de la comida y a través de estas juntanzas o de conocer al otro, te ayuda como a eso. Comer también me parece bellísimo. Además porque también algo lindo del árbol es tocar la tierra o pararse en la tierra que está al lado del árbol y sentir como desde abajo está ese testimonio también apoyando, ¿no? Entonces después te vas a comer la tierra y es como, ¡guau! Aguanta. ¿Qué recordaría? Que escuché un árbol. O sea, ese lo va a recordar por siempre. O sea, escuché a través de un árbol y sentí a través de un árbol un relato. Eso no lo había vivido de esta forma.
todas las sesiones, todo el proceso ha sido muy bonito. Sobre todo conocer gente tan bella que hace cosas lindas para dignificar la memoria de los demás y de los seres que están pues ya no están. Siento que al final ya me siento como tranquila porque tengo la certeza de que ese relato no se quedó en un papel, no se quedó en un archivo, sino que ya otros la pudimos escuchar y a través de nuestra voz otros más van a poderla escuchar. Entonces, para mí eso también es liberador, es pensar que no es una memoria muerta, que lo que le sucedieron a las personas, por ejemplo, o al relato que llegó a mí, ese relato no va a quedar como inactivo o desapercibido, sino que por otro lado va a germinar a través del árbol, a través de nuestro cuerpo, de nuestra resonancia.